Dios bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a tu canal Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En este día vamos a estar dando continuidad al tema de Dios, el último de los nombres de Dios. Y vamos a estar dando inicio a lo que es la eternidad. El último de los nombres de Dios que tenemos es el Olán, el Dios eterno. Eterno significa donde el tiempo no cuenta. Y nuestra primera cita que vamos a estar leyendo es en Salmo 90, 1 al 4. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fundases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve a los hombres hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de hombre, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Eso nos dice del Dios eterno. De generación en generación, tú has sido nuestro refugio. Aún antes que hubiesen día, aún antes que naciesen los montes, y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin, está libre de todas las limitaciones del tiempo, y contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hay muchas personas que se preguntan, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? A Dios nadie lo ha creado. Y en este estudio estamos dando respuesta a estas interrogantes de ¿quién creó a Dios? Hay muchas personas que se preguntan ¿cuándo nació Dios? Dios siempre ha sido. En Proverbios capítulo 8 tenemos ahí una cita bíblica interesante de versículo 22 en adelante, hablando de Cristo, hablando de la sabiduría que es Cristo. Dice Cristo o la sabiduría, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, o sea, antes que hubiese nada en el universo. Dios era, o sea, Él es. Por eso que Él dice, yo soy. Él es el que ha creado todo, Él no tiene principio. Él dio principio a todo. Y seguimos leyendo en 24 del 8. Antes de los abismos fui yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Antes de que fuese el principio del polvo del mundo, Dios era. En el versículo 30 nos habla de que cuando Dios creaba el universo, Cristo estaba con Él ordenándolo todo. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Cuando yo busqué el significado de esta palabrita solaz, significa entretenimiento. Alguien que sale de las tareas rutinarias. Cuando Cristo creó el mundo y empezó a crear el universo y a formar todo, dice que sacó a Dios de las tareas rutinarias, o sea, lo sacó de la rutina, la adoración, los ángeles en el cielo. Entonces en la creación, Cristo hacía cosas nuevas. Por eso es que el Padre en varias ocasiones en la Biblia dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se deleita. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Él fue que le dio deleite a Dios con las nuevas cosas que creó en el universo, el mundo, la tierra, los seres vivos, el hombre. Él siempre ha sido. Cuando se habla de tiempo en los hombres se usa la palabra crono. Para Dios es kairos. Kairos es un concepto que representa un lazo indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado o momento oportuno y se le asocia con el tiempo de Dios. En Isaías tenemos una lectura interesante. Isaías 44:6. Así dice el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde el que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hablando de que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el primero y Él es el postrero. O sea, Él es que dio inicio a la creación del universo. Y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Dice que la tierra se envejecerá como una ropa de vestir, pero Él permanece para siempre. Para Él, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. En Isaías 48:3 nos dice: lo que pasó ya antes, lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. En Salmo 135:13 nos dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, y tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. La eternidad indica un punto en la lejanía que se desvanece, o sea, desde un punto que se desvanece en el pasado hasta un punto que se desvanece en el futuro. Y Él es el principio, no hubo nada ni nadie antes de Él, y Él es el último, porque no hay nada después de Él ni fuera de Él. En Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La existencia de Dios por sí mismo tiene origen en el concepto hebreo del monoteísmo, el creador no creado, que no depende de nada ni de nadie más. Ese es Dios. Y en Hechos 17:23 en adelante tenemos una lectura muy interesante. El apóstol Pablo, de ese Dios que él predicaba. Y dice así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es el Dios eterno. En Él vivimos y nos movemos y somos. Y Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. El hombre, el mismo Señor lo compara, que son como animal. En Isaías 1:2 dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y vemos la humanidad hoy, que el Dios creador, el que creó el mundo y todas las cosas que en él hay, quien nos da el oxígeno, quien nos da el aliento. En Salmo 104 dice que cuando Él quita ese hálito, ese aliento de vida, el ser humano, los animales dejan de ser y vuelven al polvo. Y aún el hombre, viendo que no es para siempre en esta tierra, no reconoce quién es su creador, quién es el eterno, quién es el que vive para siempre, que sus años no acaban, el que no pasa. Para él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, como una de la vigilia de la noche. Mientras que el hombre dice que como la hierba son sus días, en la mañana crece, florece y a la tarde es cortado. Ese es el hombre frente a Dios. Pero Dios es eterno. Por eso vemos que en la traducción del nombre, o el nombre que le dio a Moisés al principio, fue: yo soy el que soy. O sea, Él es el que es, Él
el todo y en todo, y fuera de Él no hay nada, no hay vida, no hay salvación, y el hombre no llega lejos fuera de Él. Tradicionalmente, la idea de la vida se relaciona con el nombre de IHVH, el yo soy. Desde la época medieval se representa a Dios como el único Dios viviente, en contraste con los dioses sin vida, estatuas de los paganos. Dios es presentado como la fuente y el creador de la vida. En Jeremías 10:10 tenemos una lectura interesante. El Dios vivo y las estatuas. Dice así: Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les dirá así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta la ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Ese es el contraste entre Dios y los ídolos. Dice que el que hizo el mundo, el Dios eterno, el que puso todo en orden, los cielos y todo lo que hay, Él fue que lo puso en orden. Por el día de hoy vamos a leer la última cita bíblica en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el hombre que no quiere reconocer a Dios. Y ahí nos dice que por medio de las cosas creadas podemos ver su eterno poder y deidad, o sea, la grandeza de Dios por medio de la creación. El Dios eterno, creador del mundo y fuente de toda vida, el que no tiene principio ni final. Él es el que lo llena todo en todo, y dice que de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. En nuestro próximo programa estaremos dando más detalle de la eternidad, el tamaño y la soberanía de Dios. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Noé Salas, en tu canal Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo.